Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos una vez más a su iglesia. Eh, para mí es una bendición, ¿verdad? Muy grande que el Señor me da hoy de, de permitir exponer su palabra. Eh, Así que vamos a entrar de una vez al mensaje, hermanos. Y bueno, el título se llama Luz en mi camino, ¿verdad? Y vamos a leer Salmos 119, 105. Y la palabra del Señor dice así. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo también les traje otra traducción que dice, Dios habla hoy. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Pero sobre todo, Señor, hoy te queremos dar gracias por tu presencia aquí, Señor, con nosotros y también por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Que ella haga todo, Señor, lo que usted quiere, Señor, en nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Que sea usted, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, a través de ella. Ponemos en tus manos todo, Señor, cada alma, cada pensamiento. Llénanos de reposo, de paz, Señor, para que podamos ser tierra fértil, Señor, donde su palabra vaya a ser sembrada, Señor, y que pueda dar fruto, Señor, al 100 por 1, que es el mayor deseo de usted como Padre para nosotros, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque grande es tu misericordia, Señor. Y todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, si ustedes me pueden sentar. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una lumbrera en mi camino. Esa traducción, ¿verdad? Dios habla hoy. Y bueno, todos, yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Sabemos que el Señor es lo que más anhela, ¿verdad? El guiarnos, el mostrarnos el camino, eh, el tener una relación cercana y con cada uno de nosotros. Pero también sabemos que hay muchos obstáculos, que hoy en día, ¿verdad? Estamos sobrecargados de demasiada información, ¿verdad? Si nos metemos a redes sociales, ahí usted puede, con un clic, ¿verdad? Usted puede buscar el tema que usted quiera. Eh, pero bueno, hoy el Señor, yo creo que el llamado más importante que quiere hacernos es volver a esa senda antigua, ¿verdad? A su palabra, al consejo de su palabra. Y estamos en días, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo siento que los días van demasiado rápidos. Es exagerado, ¿verdad? Cuando uno lee en la palabra, ¿verdad? De que los días serán acortados, ¿verdad? Y lo estamos viviendo. Yo lo siento así y entonces es cuando más estamos urgidos de ir a ese lugar secreto, de apartarnos, ¿verdad? De buscar ese consejo seguro, porque el Señor dice que solamente tiene pensamientos de bien y nunca de mal para nosotros. Eh, y si los que estamos aquí, ¿verdad? Y los que vean el video desean caminar, ¿verdad? Seguros, queremos caminar y hacer las cosas lo mejor posible, tenemos que volver a la palabra, tenemos que ir a la palabra y eso, hermanos, no debe ser solamente un domingo, ¿verdad? Ninguno de nosotros sobrevive, ¿verdad? Lo veíamos en el último grupo de mujeres, ninguno sobrevive solamente con una comida a la semana. Usted sabe, venir hoy, comer y nos vemos el otro domingo y volvemos a comer, ¿verdad? El cuerpo no va a sobrevivir. Y así es nuestra alma. Ahorita me viene a la mente, ¿verdad? A mí me gustan mucho las matas, eh, pero me pasa algo, ¿verdad? Me cuesta tener la disciplina de regarlas, de echarles agüita. Y las pobres, ¿verdad? Llegan ya los 2, 3 días y ya, ¿verdad? Ellas están muertas. Y yo llego y les pongo agüita, oiga, y ellas vuelven a la vida. Y yo digo, señora, así somos nosotros, así es nuestra alma.
Si nosotros nos estamos apartados del Señor, aunque no nos demos cuenta, estamos muriendo y nos estamos secando. Pero cuando venimos a la palabra, ¿verdad? Esa es nuestra agua con la que el Señor quiere y anhela regar nuestra alma y nuestro espíritu todos los días. No, no, es lo que Él quiere, ¿verdad? Esa es su intencionalidad. Este, y bueno, a mí me encantan mucho los ejemplos de la Biblia. Yo digo, me gusta, ¿verdad? El Señor me pone en el corazón, ¿verdad? Que cuando hable, hable conforme a la palabra, porque ahí es donde vamos a estar seguros, ¿verdad? Muchas veces eh, en nuestro corazón puede ser engañoso y podamos decir cosas que no. Entonces, quiero invitarlos a que vayamos a una historia, este, porque bueno, todos aquí sabemos que en la palabra, ¿verdad? Va a estar nuestro consejo, pero muchas personas buscaron consejos en lugares erróneos, ¿verdad? En lugares equivocados. Y yo al principio, cuando recién me convertí al Evangelio, yo decía, porque el Señor, ¿verdad? Dejará todo eso, porque el Señor no esconde nada de sus siervos, ¿verdad? Y con el pasar del tiempo, el Señor me hizo entender, ¿verdad? Que hasta de los malos ejemplos nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Para no cometerlos. Entonces, ese es el fin, ¿verdad? Que siempre este, aprendamos todo lo bueno y también aprendamos a las cosas que no debemos hacer. Y para eso nos vamos a ir a Primera de Reyes 12, 3:11. Primera de Reyes 12. Y vamos a leer del 3 al 11. El título dice Rebelión de Israel, pero vamos a ver cuál fue esa rebelión, ¿verdad? Y dice que la palabra del Señor dice así, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Quién es Roboam? Hijo de Salomón, ¿verdad? Era el que seguía al trono después del rey Salomón. Siempre hemos sabido, ¿verdad? Que Salomón, ¿verdad? Toda la sabiduría, todo lo que él logró, el templo tan hermoso que le construyó al Señor, pero algo que hizo Salomón fue que él subió mucho los impuestos de hoy en día, ¿verdad? Él dice que les puso un yugo muy pesado al pueblo. Entonces aquí ellos tenían la fe, ¿verdad? Que con ese cambio de rey, eh, y vamos a interceder, ¿verdad? Vamos a ir a buscarlo para que él disminuya nuestra carga. Y entonces si le dice, ¿verdad? El pueblo le está diciendo, disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. 5. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo de tu padre que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú
disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día volvió Jeroboam a presentarse con todo el pueblo ante Roboam, como el rey les había dicho. Pero el rey les contestó duramente, sin hacer caso del consejo que le habían dado los ancianos. Entonces, eh, yo sé que muchos ya conocen esta historia, ¿verdad? Pero ayer hablaba con una hermana de que la palabra de Dios es inagotable, ¿verdad? Y usted puede leer una y otra vez que el Señor siempre va a mostrarle algo, siempre le va a enseñar algo nuevo, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor es fiel. El Señor siempre va a mandar su consejo. Aquí, digamos, en este caso de Roboam, estuvo el consejo de los ancianos y el consejo de los jóvenes, ¿verdad? Pero al final, el que tenía que tomar la decisión era Roboam y él tomó su decisión. El Señor nos recuerda que cada decisión, grande o pequeña que sea, toda va a traer consecuencia, toda, toda, ¿verdad? Y a veces uno dice, mira, hice esto y no estaba bien, pero no ha pasado nada, ¿verdad? No hubieron consecuencias, no va a pasar nada. Pero bueno, vamos a ver otra historia, ¿verdad? Si quiere yo se las voy a leer. Que las consecuencias fueron a largo plazo. Y más adelante vamos a ver cómo en el caso de Roboam fueron casi que inmediatas las consecuencias, ¿verdad? Pero en Génesis se dio una conversación que nunca se tuvo que haber dado, ¿verdad? Nunca se tuvo que haber abierto esa puerta. Y para los que están tomando apuntes, esta historia está en Génesis 3, del 1 al 7, que dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, o sea, no van a haber consecuencias, no va a pasar nada, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En este caso, ¿verdad? Los ojos de ellos fueron abiertos de una vez. Y ya de una vez ellos sabían que estaban desnudos, que algo, ¿verdad? Ya ellos sabían que algo no estaba bien. Yo no sé si ustedes se han puesto a analizar, pero uno dice, ¿qué es lo peor que a mí me puede pasar en esta vida, verdad? Uno todo trágico. Este, y yo digo, cuando perdemos un ser que uno ama, ¿verdad? Yo creo que es de los dolores más duros y más terribles, hermanos. En el caso mío, yo perdí a mi mamá. Este año cumple 10 años. Y, y el tiempo pasa, pero el dolor está ahí, ¿verdad? Entonces, pero también está el consuelo del Señor, ¿verdad? Y entonces uno dice, definitivamente yo creo que lo peor que uno podría pasarle en esta vida es perder al Señor. Yo digo, volver en el caso de uno, ¿verdad? Yo digo, ¿volver al mundo a qué? ¿Verdad? Si yo en el mundo y en esos deleites temporales, ¿verdad? Uno cree
o el mundo le quiere hacer creer que ahí hay felicidad, que ahí hay plenitud, que hay el gozo y nada más alejado de la realidad. Porque uno dice, y tras de eso saber que no puedo clamarle al Señor, ¿verdad? Que no tengo una relación porque estoy caminando en contra de Él. Entonces, y en este caso, ¿verdad? En el caso de Adán y Eva, ellos no se habían dado cuenta, ¿verdad? Ellos, según ellos, como que no iba a haber una separación como si la hubo, ¿verdad? Y el Señor ya les había dicho, el día en que ustedes lo hagan, van a morir. Y era morir espiritualmente. Y el Señor tiene que venir a buscarlos, ¿verdad? Con esa misericordia que Él tiene. Y entonces les empieza a hacer preguntas, ¿verdad? Y les dice, ¿dónde estás tú? ¿Pero qué es lo que has hecho? ¿Verdad? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te...? Y el Señor al final, como, ¿verdad? Seguro no habían respuestas, no había nada. El Señor les dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Verdad? Porque me imagino que el Señor, ¿verdad? Si algo el Señor quiere es el hecho de que nosotros reconozcamos. Cuando nosotros reconocemos delante de Él, es muchísimo más fácil. Y en Adán y Eva vemos que a ellos no hubo ese reconocimiento, sino que cuando el Señor los empieza a confrontar o les empieza a preguntar, ¿verdad? Lo que ellos empiezan es echar la culpa. Es que la mujer que me diste, es que la serpiente, y así como todos ya conocemos esa historia, ¿verdad? Y yo creo que uno de los versículos más tristes de la Biblia, ¿verdad? Es que dice en Génesis 3:23, y lo sacó Jehová del huerto. Qué qué duro, porque dice que para que labrara la tierra, y puso querubines para que ellos no pudieran volver a ingresar. Dice, no vaya a ser que vayan a tomar del árbol de la vida y que nunca mueran. Entonces, este, aquí vemos que cómo nos cuesta reconocer, cómo nos cuesta. Y yo creo que yo soy la primera en levantar la mano, ¿verdad? Eh, un ejemplo ahí, ¿verdad? De la vida real, que un día se le devolví una camiseta a Meli y que nos había prestado y seguro en el camino, ¿verdad? Se me ensució. Y me dice Meli, Gema, pero viene toda sucia. Y yo, ay no, jamás, ¿verdad? No, no, yo decía, no, no, no está sucia, pero yo la lavé, pero yo la... Y yo entonces después analizaba, ¿verdad? Porque yo digo, el pecado, o sea, el orgullo, ¿verdad? Siempre está ahí, necio, molestándonos, y siempre nos dice, no, usted lo hizo bien, ¿verdad? No, y yo creo que le eché las culpas a los perros o a no sé quién, pero a alguien le tenía que echar la culpa, ¿verdad? Y entonces uno dice, porque ese es desde el pecado original, ¿verdad? A ellos les costó muchísimo. Y el Señor, por más que les dijo, ¿y dónde estás tú? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué has hecho? Y entonces yo creo que la historia hubiera sido otra, ¿verdad? Si ellos hubieran dicho, Señor, pecamos, la hicimos mal, necesitamos que por favor nos restaure. El Señor nunca va a despreciar un corazón humilde y humillado, ¿verdad? Y dice que en Romanos 7:20 dice Pablo, ¿verdad? Pablo entra en ese conflicto, ¿verdad? Porque y en Romanos 7:20 dice, y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, porque es un poquito lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Siempre preferimos echarle la culpa a alguien, sentimos que es lo más fácil, ¿verdad? Es que por la culpa de él, porque él me incitó, ¿verdad? Porque él me trajo hasta aquí y casi que le dice uno, y por la culpa de él nada más, ¿verdad? O preferimos evadir, ¿verdad? Evadimos. Y lo que yo les decía, ninguno está exento de eso y yo soy la que me pongo de primera, ¿verdad? Porque siempre está ese pecado que mora en uno, ¿verdad? Y
Pero el Señor hoy quiere recordarnos precisamente eso, ¿verdad? Que aunque nosotros nos cueste, ¿verdad? Reconocer y demás, Él lo que quiere es que corramos a Él, que cuando hagamos algo que no está bien y que va en contra de su voluntad, es cuando más necesitados estamos de correr a Él y de arrepentirnos. Y arrepentirnos, hermanos, no es solamente pedir perdón, ¿verdad? Porque, una vez escuché esto que decía, arrepentirnos es cambiar de dirección, porque no se vale pedir perdón, pero seguimos haciendo lo mismo. Y como tenemos un Dios misericordioso, no importa, seguimos haciendo lo mismo, ¿no? El Señor lo que quiere es que nosotros cambiemos nuestra dirección. Eh, y pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? A cambiar de esa dirección cuando estemos haciendo cosas que no están correctas. En primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Este, Cuando leemos Romanos 7:20, ¿verdad? Que uno dice, o sea, que él dice, ¿verdad? Que no hago lo que yo quiero, sino que el pecado y todo que gracias a Dios Pablo lo abre su corazoncito y nos dice eso. eh, pero por otro lado está Juan, ¿verdad? Que nos dice eso, que nosotros cuando hemos nacido de Dios no practicamos pecado. Entonces, yo lo tuve que preguntar porque en su momento yo estaba confundida. Yo decía, ¿cómo? Entonces, o pecamos o no pecamos, ¿verdad? Y entonces el Señor a lo que me lleva a la convicción es, el pecado que mora en mí es, ¿verdad? Que van a venir malos pensamientos, que van a venir malas emociones y yo tengo que reconocerlas y decir, Señor, eso no está bien. Una hija suya no actúa así, perdóname y ayúdame, ¿verdad? Porque esto no está bien en mi vida. Y otra cosa es que, ¿verdad? Que vengan pecados y que yo los piense, los mastique y que al final los lleve a cabo porque ya ahí yo estoy practicando ese pecado y son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? En Salmos 14:3, el Señor dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y otro, ¿verdad? Que ahí traje, ¿verdad? Marcos 10:18, donde Jesús mismo dice, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios, ¿verdad? Este, y cuando el Señor por su gracia y por su misericordia nos hace reconocer esa vulnerabilidad, ¿verdad? De que nosotros no vamos a ser perfectos, hermanos. Nosotros en cualquier momento podemos fallar, pero el hecho de nosotros reconocer es como, yo lo escribí así, ¿verdad? Es como darle un gancho al orgullo, ¿verdad? Porque ese orgullo que está ahí, ese no quiere que yo me doblegue, ese no quiere que Cristo crezca en mí, ¿verdad? Esa vieja naturaleza siempre está ahí molestando, diciendo, ¿verdad? Usted sí puede, lo puede hacer todo, usted es un campeón, usted es una carga, ¿verdad? Y no, nada más alejado de la realidad. El Señor lo que anhela es que nosotros dependamos de Cristo, ¿verdad? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque sin Él no podemos hacer nada, no podemos depender de nuestras experiencias, ¿verdad? Incluso ni de lo que hemos aprendido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero llega un punto donde el Señor, este, le hace analizar a uno, bueno, ¿y eso que usted ha aprendido, si es lo que yo digo, si es lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, eh, porque si lo que he aprendido es humano, ¿verdad? De las experiencias de otros, eso también tenemos que desecharlo. Este, a veces yo, ¿verdad? En la casa le digo dichos a mis hijos que decía mi mamá, ¿verdad? Y yo, como decía mi mamá, como decía mi mamá. Y entonces,
Y el Señor nos pone como a analizar si en realidad eso es lo que va conforme su voluntad y conforme su palabra. Pero hoy vamos a ver 6 señales, si mal no me equivoco, cuando nosotros estamos dejando el consejo de Dios, ¿verdad? Este, para darnos cuenta, porque a veces uno eh, hay que ir haciendo como un checklist, ¿verdad? De, ok, esto sí, esto no, ¿verdad? Es bueno examinarnos, el Señor nos dice, examínate a ti mismo, ¿verdad? Y el primero sería cuando la palabra deja de gobernar. Cuando la palabra deja de gobernar. Cuando nosotros creemos más en el consejo de nuestro corazón, o en este caso como de Roboam, ¿verdad? Que él creyó más al consejo de sus amigos, de los que se criaron con él, de las modas, ¿verdad? Uno dice ahora, no, es que eh, es parte de la moda, es parte del momento, de la opinión pública. Y nosotros como verdaderos hijos de Dios tenemos que empezar a tener conciencia, ¿verdad? Que el Señor nos quiere alumbrar el camino, pero antes de hacerle caso al mundo, a las modas, a todo, antes de todo tiene que estar su palabra. Y un profeta, que nosotros definitivamente podemos aprender muchísimo de un hombre, ¿verdad? Que predicó y enseñó y siempre el arrepentimiento. Pueblo de Israel, te van a llevar cautivo, vuélvase, vuélvase. Y para eso quiero que vayamos a Jeremías. Dicen que Jeremías en su tiempo, ¿verdad? Él predicaba y de un montón de formas. Es 40 años, 40 años predicando y hay unos que dicen que nadie se arrepintió. Yo digo, Señor, ¿cómo nadie? ¿Verdad? Por lo menos uno, por lo menos dos, porque uno dice, eh, qué duro debe ser, ¿verdad? Para una persona predicar y ve, va a pasar esto, o Noé, ¿verdad? Que dice que fueron 100 años o más predicando, va a venir un diluvio, vuélvanse al Señor, pero no hicieron caso, ¿verdad? En el caso de, este, vamos a ir a Jeremías 9:13, si me hacen el favor. Jeremías 9:13. Y dice así, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Entonces, esa sería como la primera alarma, ¿verdad? Cuando dejamos la palabra del Señor, cuando lo que yo creo es más importante a lo que el Señor me dice. Y yo no sé ustedes, pero yo creo que, digamos, en mi caso, yo todavía, por hacerle caso a mi corazón, ¿verdad? Todavía no digo pago, pero bueno, en su momento, ¿verdad? Serví de fiadora y hasta hoy está ese crédito y es por 20 años. Y entonces uno dice, ¿por qué? Porque le hice caso a mi corazón, porque la palabra que nos enseña, que no podemos ser fiador, ¿verdad? Entonces, y uno diría, pero eso no pasa en la iglesia. Claro que sí pasa. Yo conozco hermanos que también, ¿verdad? Que han servido de fiador y que les han quedado mal. Entonces, hermanos, nuestra vida tiene que estar gobernada por la palabra del Señor, por más buenas intenciones. Es que aquí, es que, bueno, yo me acuerdo en ese tiempo, yo decía, yo no lo puedo permitir, yo tengo que ver qué hago. El corazón es engañoso, más que todas las cosas, dice el Señor. Dice el punto número 2. Dice que el pecado deja de causar vergüenza cuando ya no sentimos dolor,
cuando justifico lo que yo estoy haciendo. Sé que está mal, pero lo justifico porque lo ocupaba hacer en este momento. Y empiezo a verlo como algo normal. Empiezo a ir en contra de lo que escrito está. Y como por eso les pedí que fueran a Jeremías, porque vamos a leer Jeremías 6:15. Aquí el Señor les dice, ¿verdad? Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Entonces, qué importante, ¿verdad? Que nosotros cuando, como ahora que yo les mencionaba, cuando nosotros nos viene un mal pensamiento, que de una vez el corazón se nos encoja, ¿verdad? Porque uno dice, uy, Señor, esto no está bien, esto no viene de ti. Pero lo triste es cuando ya eso lo vemos como normal y cuando yo lo empiezo a justificar y cuando llego, no, pero es que sí, sí, eso está mal, pero no importa, ¿verdad? Esa es una de las grandes alertas que el Señor nos está dando el día de hoy, ¿verdad? Cuando el pecado deja de causarnos vergüenza. El número 3 dice, prefiero consejos cómodos, ¿verdad? Yo me acuerdo que había una persona que me decía, es que a mí ya no me gusta ir a la iglesia porque siempre están que arrepiéntase, que vuelvas al Señor, ¿verdad? Y no, yo siento que el Señor, ¿verdad? Este, pero el Señor lo que nos manda es que nos examinemos, ¿verdad? Siempre van a haber áreas que entregarle a Él, eh, donde dicen, no se metan con mi vida, ¿verdad? Porque mi vida es mía y eso es muy alejado de la realidad de Cristo, porque ya nuestra vida no es nuestra. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, mi vida ya no es mía. Y eso está en Romanos 4:19, para que lo apunten nada más, porque quiero que se queden ahí en Jeremías. Dice que Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, ¿verdad? Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Sea que nosotros vivamos o sea que nosotros muramos, del Señor somos. A Él es a Él le pertenecemos. Los profetas y los siervos de Dios toda la vida han sido rechazados, ¿verdad? Eh, y es precisamente por lo mismo, porque al pueblo nunca le ha gustado ese llamado al arrepentimiento y devolverse a Dios. Antes y ahora desean que se les predique de paz y prosperidad. Anhelan escuchar lo que les tranquiliza y no lo que Dios decía. Y uno dice, la palabra del Señor es tan actual, ¿verdad? Porque uno dice, oiga, en esos tiempos de Jeremías, y es lo que muchas veces pasa hoy en día, y lo vamos a leer en Jeremías 6:15. Perdón, este es, ya les voy a decir, eh, ajá, 6:14 es, uno antes. Lo tienen, sí. Dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Entonces, ese pueblo lo que quería era eso, ¿verdad? Que les hablaran y que les dijeran, todo va a estar bien. Eh, y Jeremías siempre, ¿verdad? Él se mantuvo fiel a su llamado y él le decía, eh, les advertía de lo que iba a venir. Y un día vino, ¿verdad? Un día vino esa destrucción y se los llevaron cautivos a Babilonia por 70 años. El otro, él dice que el número 4 dice que la idolatría ocupa el lugar de Dios. Cuando la idolatría empieza a ocupar el lugar de Dios,
Cuando nosotros permitimos que el trabajo, que el dinero, que el poder, que el éxito, o más actual, ¿verdad? Que el entretenimiento, eh, que las costumbres o cualquier cosa tome el lugar que a Dios le corresponde. Y para eso vamos a leer Jeremías 10, 2 y 3. Si me hacen el... Jeremías 10, 2 y 3. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. Y bueno, no le di este a Pablito, pero ahí dice en el 4, ¿verdad? Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Entonces uno dice, a veces también es válido, ¿verdad? Preguntarnos en qué estoy gastando mi tiempo, ¿verdad? Eh, o les, mi trabajo, mis estudios, mis deportes, mis cosas le están quitando el tiempo a Dios. Entonces, el Señor aquí nos vuelve a recordar, ¿verdad? Que la idolatría es algo que Él abomina, dice Él. Si hay algo que el Señor odia de la idolatría, que nada ni nadie le quite ese lugar al Señor en nuestras vidas. Y el siguiente dice que se rechaza la corrección. Cuando nosotros dejamos de, cuando rechazamos esa corrección, ¿verdad? Dice, cuando dejamos de aceptar la corrección, las recomendaciones, los consejos, ¿verdad? Y cuando más bien esto se convierte en un ataque, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, o llegamos, o podemos llegar a pensar, es que no me quiere y por eso me aconseja eso. Y todo consejo que venga de la palabra, ¿verdad? Es siempre para edificar, porque dice el Señor que Él tiene solo pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Él nunca va a querer el mal de nosotros. Y vamos a leer Jeremías 7:26. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Entonces, yo creo que es tiempo de orarle al Señor, ¿verdad? Para que nos dé un corazón humilde, para que nos dé un corazón que siempre esté atento a su palabra y que, y que recibamos ese consejo, pero sobre todo que lo pongamos en práctica, porque el Señor va a ser fiel, ¿verdad? Y siempre nos va a mandar el consejo, pero como en el caso que vimos de Roboam, no se trata solamente de recibir consejo, sino es atender ese consejo, este, y obedecerle al Señor. Entonces, y el último punto dice que se piensa que no va a pasar nada, ¿verdad? O que nada va a pasar. Estos son señales cuando nosotros estamos dejando los consejos del Señor. Dice que en el caso de Roboam, ¿verdad? Vinieron consecuencias prácticamente que inmediatas. Eh, y eso lo pueden encontrar en Primera de Reyes 12, 18 y 19. Dice, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos. Adoram era el que se encargaba de cobrar los tributos, pero lo apedreó todo Israel. Qué triste, ¿verdad? Cuando mueren personas que uno dice y no tiene nada que ver, ¿verdad? La decisión del rey, pero en este caso, aquí vemos cómo Adoram, murió, ¿verdad? Fue apedreado y murió. Y entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. El reino se dividió. Entonces, siempre van a venir consecuencias. Por eso, hermanos,
El llamado del Señor es cuando, para mí no hay nada más lindo, ¿verdad? Que cuando alguien me dice, le estoy pidiendo dirección al Señor, estoy orando para que el Señor me muestre cuál es su voluntad, porque somos muy dados a que tomamos decisiones y después llegamos y le informamos al Señor. Y cuando, ¿verdad? Tiene que ser todo lo contrario. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero eh, en el caso mío, ¿verdad? Oro y le pido al Señor y el Señor cuando quiere que yo haga algo, Él me va abriendo puertas. No tengo que forzar, no tengo que usar mi humanidad, ¿verdad? Para obtener eso que yo quiero. Pero cuando el Señor dice, no, no es por ahí, Él cierra las puertas. Entonces, como una vez oró nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso era una decisión, ¿verdad? Algo muy, muy grande. Y en el caso de Adán y Eva, ni hablar, las consecuencias las sufrimos hasta el día de hoy, ¿verdad? Ese pecado original que está ahí, que está molestando, que está acechando, eh, todo al final cuenta, todo al final cuenta. Entonces, así como para hacerles un resumen, las señales cuando estamos dejando el consejo de Dios. La palabra deja de gobernar en nuestras vidas. El pecado deja de causarnos vergüenza. Prefiero mensajes cómodos. La idolatría empieza a ocupar el lugar de Dios. Se rechaza la corrección y se piensa que no va a pasar nada. Entonces, ahí les hice un recuento rápido, ¿verdad? Como para que los tengan ahí, para que los tengamos, ¿verdad? Muy presentes. Porque dice el Señor, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces, y eso es porque eh, en cualquier momento podemos bajar la guardia. Asegurémonos que cuando tomemos una decisión sea fundada bajo la palabra y sobre la voluntad del Señor para nuestras vidas. Este era el mensaje, ¿verdad? Que el Señor ponía hoy en mi corazón y quiero que terminemos leyendo Salmo 139. Dice que versículo 23 y 24. Es una oración demasiado hermosa que hace David y dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué hermoso, ¿verdad? Hermano, quiero que se pongan de pie para que oremos. Queremos que usemos esta oración, ¿verdad? Nunca entremos en la comodidad de que todo lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Este, mis 20, 30 o cuantos años tengan el cristianismo, siempre el Señor nos está, eh, dice que Él quiere que nuestra vida sea como la luz, ¿verdad? Que vaya de aumento en aumento. Entonces, vamos a orar. Gracias, Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese recordatorio, Señor, que nos haces día con día, Señor, a que nunca debemos dejar tu consejo, Señor. Que si queremos caminar en paz, con gozo, con todo ese montón de cosas lindas que usted tiene para nosotros, Señor, debe ser nuestro caminar, Señor, basado en tu palabra, en tu guía, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender cómo estamos haciendo las cosas, Señor.
Y como un día te dijo David, Señor, examínanos, oh Dios, examínanos y haznos conocer qué hay en nuestro corazón. Pruébanos, Señor, y que conozcamos y ya, porque ya tú conoces nuestros pensamientos, Señor. Ahonda, Señor, y arranca de nosotros, Señor, todo aquello, Señor, que no es tuyo. Todo aquello, Señor, que nos separa de ti, Señor. Ayúdanos a entender, danos la gracia, la sabiduría, Señor, a entender que debemos depender de ti, Señor, únicamente de ti, que no hay ninguna otra fuente, Señor, más segura que tu palabra, Señor. Y si encuentras camino malo, camino de perversidad, Señor, guíanos, guíanos, Padre Santo. Tómanos de la mano derecha, Señor, y guíanos para el camino de rectitud. Un camino que te agrade, Señor, un camino donde traiga gozo, Señor, nuestro estilo de vida, Señor. Que seamos como un olor fragante delante de tu presencia, Señor. Y si usted todavía no se ha dado cuenta que deben hacer de nuevo, esta es una maravillosa oportunidad para que usted le diga, Señor, aquí estoy, Señor, con mucho que hacer, con mucho que mejorar, Señor, pero reconozco que sin ti no voy para ningún lado, Señor. Reconozco que sin ti, Señor, mi vida es un desastre, pero ayúdame, me arrepiento de todo corazón, me arrepiento de todos los pecados, Señor, lávame con tu sangre preciosa y guíame, guíame, tómame de la mano, Señor, y guíame. Sabemos que eres un Dios bueno y perdonador, un Dios que abre camino donde no hay, Señor. Y entregamos nuestras vidas, nuestra adoración y todo a ti, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el único que quiere el bien para nuestras vidas, Señor. Gracias por habernos hablado, Señor, al corazón, por habernos dado este refrigerio a través de tu palabra, Señor. Y que tu palabra haga, Señor, lo que tenga que hacer, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, guíanos y porque sin ti no somos nada, Señor. Apartados de ti, Señor, somos un desastre, Señor. Ayúdanos, Señor, en tu misericordia y en tu bondad, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, del que ya venció, del que murió y resucitó, del que ya se merece toda nuestra honra y toda nuestra gloria y toda la vida, Señor, toda nuestra vida, que le entreguemos todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.